De eso sí hablamos. A cargo de la licenciada Mariela Bercero, un espacio para reflexionar sobre educación sexual integral y feminismos. De eso sí hablamos. Bien, vamos a hablar hoy en conmemoración también al viernes pasado. El viernes pasado tuvimos un feriado puente, pero fue también el Día Mundial de la Lucha contra lo que globalmente se llama bullying, por su palabra en inglés, pero tiene que ver con situaciones de violencia entre pares o agresión entre pares. Vamos a hablar un poquito en torno a qué es esto que llamamos bullying o acoso escolar, como su traducción en español latinoamericano, qué se conmemora en este día, por qué esta lucha, por qué es tan importante. Y más allá de eso, a partir también de la columna anterior, que ha tenido una gran repercusión en relación al qué hacer en situaciones de, la columna anterior era de acoso y acoso sexual callejero. En este caso vamos a decir cuáles son aquellas acciones que aquellas personas adultas pueden tomar ante la situación de acoso escolar o bullying hacia su hijo o hija o hacia algún estudiante, en el caso de que se trate de personas de la comunidad educativa o educadores. Así que un poquito esta segunda parte de la columna va a ser en torno a qué hacer ante situaciones de bullying o acoso escolar cuando como personas adultas conocemos estas situaciones. Bien, en primer lugar, el 2 de mayo fue una fecha conmemorativa que se eligió globalmente, comenzó en el exterior y desde la Argentina se tomó en base a la iniciativa tomada por UNICEF. UNICEF este 2 de mayo, el viernes pasado, sacó un comunicado en donde habla un poquito acerca de las estadísticas relevadas por ellos mismos. Según UNICEF, un 70% de los y las adolescentes sufrió o conoce a alguien que haya sufrido violencia escolar o bullying. 2 de cada 10 adolescentes atravesaron en sus redes sociales o en internet alguna situación de violencia dirigida hacia siendo víctimas, digamos, de esa situación. El 33% lo habla con su familia, siente esa referencia con sus padres o muchas veces con el entorno familiar. En general es la madre la figura elegida para contar alguna situación que se está vivenciando en la escuela. Entonces la mayoría de los y las adolescentes lo charla en su familia y con la figura femenina. Y el 33% no lo habla con nadie, lo cual es un dato preocupante y sumamente alarmante porque las situaciones de violencia escolar, las situaciones puntualmente de acoso, que ahora vamos a ver cuáles son las características, tienen consecuencias o graves consecuencias en la salud mental de los y las adolescentes sobre todo. Y 7 de cada 10, esta es la publicación de UNICEF, piensa que es un tema que necesita mayor atención por parte de las personas adultas. Esto es lo que ha llevado a la alarma que tenemos hoy por hoy y a intentar pensar como personas adultas cómo podemos ayudar a un adolescente que está o viendo esta situación o viviéndola. ¿Qué es el bullying? Y con esto cerramos esta primera parte de la columna. El bullying es todo acto de violencia, puede ser escolar como puede ser entre pares, llevado a cabo por buscar dañar o molestar a esa otra persona. Tiene una intencionalidad, no es un acto accidental. ¿Cómo se busca dañar a esta persona? De manera repetitiva. En general no es un hecho aislado, sino que son conductas que se suelen repetir. Y es asimétrico. ¿Por qué? Porque implica un dominio del poder por una de las partes. En general, el bullying se da en formato, actualmente en realidad, se da, como decíamos, en formato virtual muchas veces. Por eso es alarmante que 2 de cada 10 hayan atravesado este acoso en las redes sociales o en internet. Y existen otro tipo de acosos que son el físico, el verbal y el psicológico.
todos ellos son distintas conductas que se van llevando a cabo en torno a esta persona que es la agredida, o en el exterior le llaman bulleada. Luego vamos a hablar un poco acerca de las recomendaciones para las personas adultas, pero con esto cerramos esta primera parte de la columna. De eso sí hablamos, a cargo de la licenciada Mariela Bercero, un espacio para reflexionar sobre educación sexual integral y feminismos. Hablábamos antes que el 33% de los y las adolescentes que dicen haber atravesado alguna situación de bullying o de acoso o de violencia entre pares, refiere que lo pudo hablar dentro de su entorno familiar. Es entonces por lo cual pensamos en esta segunda parte de la columna decir qué hay que hacer en casa, ¿no? El otro 33% no lo habló con nadie, lo cual nos alarma porque sabemos que las consecuencias de estas situaciones son sumamente graves, sobre todo en la salud mental y en la sociabilización, que en el proceso de la adolescencia es algo que es sumamente importante y les da muchas veces hasta su identidad, ¿no? Entonces pensé esta segunda parte con dos apartados. Uno, hablar acerca de qué podemos hacer en casa, qué podemos hacer como referentes afectivos o afectivas de adolescentes que atraviesan situación de bullying o han visto estas situaciones, y qué podemos hacer si somos educadores o si formamos parte de las personas adultas que están dentro de la comunidad educativa. En primer lugar, en casa o en las familias o en los entornos cerquita de los adolescentes, debemos trabajar desde comportarnos con una comunicación abierta. Hay que fomentar un espacio de confianza con los adolescentes. Esto provee seguridad, esa confianza es lo que va a permitir que los adolescentes cuenten acerca de si observan alguna situación que no les gusta, que no les hace sentir bien, y también que puedan decir si están atravesando alguna situación desagradable. Cuando un adolescente o una adolescente viene a charlar con nosotros, además de, proponer un espacio de comunicación abierta, de charlar, de preguntar, che, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué trabajo práctico? Y este tipo de cosas, hay que tener una escucha activa, porque también lo que pasa es que cuando los adolescentes cuentan alguna situación, el adulto, la persona adulta, no presta atención a lo que dice, o está con el celular, o no le da la importancia, lo minimiza, y el o la adolescente no vuelve a confiar o no vuelve a decir, incluso cuando la situación se va poniendo un poco más grave, porque siente que no es importante lo que le pasa. Otra cuestión es la observación. La mayoría de, por ejemplo, las personas que consultan al consultorio o en general, que consultan por situaciones con adolescentes o que van a la escuela, al equipo de orientación, es porque están atentos a su comportamiento, ¿sí? Los y las adolescentes, y a más temprana edad mucho más, muestran en su conducta los cambios por las situaciones que los y las afectan. Entonces, estar atentos a su comportamiento, a sus estados de ánimo y a las variaciones en las calificaciones, aunque no son el reflejo por ahí de lo que él o la adolescente es. Sí, si tenía un rendimiento, por así decirlo, escolar determinado y cambió abruptamente, para bien o para mal, quizás tenga que ver con alguna situación dentro del entorno educativo, ¿no? Estas son esos pequeños indicadores que nos pueden alertar de que algo anda mal. Siempre juntos, ¿no? La escucha activa, la observación y la comunicación. Y por fuera de eso, otras cuestiones importantísimas son ofrecer apoyo emocional cuando algo anda mal, apoyo emocional dentro de la familia o en el entorno de referentes afectivos, y también fuera. A veces no tenemos el recurso económico para la escucha profesional, pero las escuelas deberían contar con lo que se llama el equipo de orientación educativa, deberían contar, al menos las escuelas públicas esto existe, deberían contar con algún gabinete profesional o alguna profesional dentro de la institución. Entonces, si existe esta situación que observamos alguna de estas conductas o que algo anda pasando con el o la adolescente, vamos e intervenimos.
aunque nos pida que ¿no? Hablamos con el contexto en donde está pasando y tratamos de intervenir siempre sin ocultarlo, ¿no? Diciéndole al adolescente, no, yo voy a ir a hablar para ver si te puede recibir la psicóloga, la psicopedagoga. En general somos mujeres también quienes ocupamos esos roles. Y tratar de predicar con el ejemplo, porque también pasa mucho que él o la adulta se enoja tanto con esta situación que lo que termina pasando es que se genera un conflicto y no se resuelve el problema. Siguen agrediendo al o la adolescente. Y por último, en el caso de educadores, son buenas prácticas, por así decirlo, o prácticas enmarcadas en derechos, aquellas que crean un entorno seguro para los adolescentes, aquellas que muestran disponibilidad, así como estaban en la casa este consejo o este tip, también está en esta instancia, en la escuela hay que mostrar disponibilidad, hay que observar los grupos de adolescentes, saber cómo se comportan, hay que ofrecer tutorías y esta disponibilidad de espacios tiene que ser explícita. Les tenemos que decir, bueno, de tal hora a tal hora estoy en sala de profesores, de tal hora a tal hora pueden encontrarme en preceptoría, por ejemplo. Los preceptores son en general quienes tienen mucho el día a día, la confianza con los adolescentes. Una intervención temprana es lo que nos puede asegurar que no se repita la situación y no se haga crónica, no siga pasando en el tiempo y agravándose. Y después hablar y hacer talleres, generar espacios de concientización y de charla. Esas son las acciones que como adultos tenemos que tomar, no minimizar ninguna situación. El bullying deja cicatrices muy profundas, en los tratamientos psicológicos lo observamos, no lo minimicemos, no lo justifiquemos, es responsabilidad de todos, todas y todes crear entornos seguros y libres de violencias para niñeces y adolescencias.